Dentro de los géneros literarios, la biografía ocupa un espacio muy importante, porque tiene como propósito estudiar y difundir la vida de alguna persona cuya existencia ha marcado huellas trascendentes. Al decir del maestro cubano Virgilio López Lemus, la biografía tiene el don del ensayo, el trasfondo narrativo de la novela, el flujo del drama y la gracia lírica de la mejor poesía. Con estos elementos, el escritor convierte la biografía en un hecho literario de relieve, a la par que relevante sea la figura que se exalta. Fin de cita. Quienes hemos incursionado en el género sabemos que la biografía demanda mucho equilibrio emocional como requisito de la objetividad. Sin embargo, no podemos evitar que la misma admiración que nos motivó a la elección de un personaje sea el arma de doble filo que al transcurso del proceso de gestación de la obra nos mantiene con una lucha constante por no apartarnos de la objetividad sin dejar de lado la pasión, que es la que hará que nuestro relato refleje en ese libro la dimensión espiritual y humana de nuestro personaje junto a los hechos que protagonizó. Muchos meses, en veces años, tardamos los biógrafos en hurgar fuentes, reunir documentos, bibliografía y testimonios orales. Otro lapso nos toma analizar la personalidad de nuestro biografiado, y mientras más profundizamos en el conocimiento del personaje, más se acelera una especie de simbiosis que al transcurso de la convivencia de escritorio hace que biógrafo y biografiado vayamos identificándonos de tal manera que se produce una sensación de creer que bajo nuestra piel hay otra piel y aparejados a nuestros latidos están los de otro corazón que late junto al nuestro. Esa sensación de que el personaje vive en nuestro ser es el indicativo de que su alma y la nuestra han llegado a conocerse profundamente. Entonces la biografía, aunque sin perder objetividad, ya no será un frío relato deshumanizado, sino la historia de una vida que con sus dolores y alegrías, sus derrotas y sus triunfos, sus aciertos y errores, valió la pena perennizar en obra impresa. Pero en los apuntes para la biografía de Rosalía, que es como el autor ha titulado su trabajo literario, no ha sido necesario atravesar ese proceso, porque el doctor Moisés Arteaga Lozano, padre de la protagonista, la conoce desde antes de nacer. Ha velado por ella desde la cuna. Sin embargo, ni él mismo, con plena conciencia de los excepcionales valores de su hija, pudo prever hasta qué punto esa niña de brillante inteligencia iba a crecer intelectual, política y espiritualmente para romper prejuicios y elevarse hasta conquistar los más altos sitiales. Por eso quizás la metodología es diferente. El autor inicia la obra con su sorpresa ante una llamada telefónica por medio de la cual Rosalía le comunica su decisión de aceptar la candidatura a la vicepresidencia de la República en binomio con el abogado Abdalá Bucaram Ortiz. Impactado por la noticia, como la mayoría de nosotros, intenta cuestionarla. Su hija le responde: con todo respeto, papá, no estoy consultándole, solo llamo a informarle. Esas frases definen la firmeza de un carácter y la férrea voluntad de Rosalía cuando tiene que tomar sus decisiones. Los hechos que son de dominio público y que ella recoge en su libro La Presidenta no van a desviar al doctor Arteaga de su objetivo principal, pues más allá del ámbito político en el que se suscitaron los acontecimientos históricos, él siente la necesidad de revelar detalles muy importantes sobre la formación y la vida del personaje que es su hija, y como gran cultor de la prosa, va trazando el marco referencial del ambiente familiar en el que transcurrió la infancia y adolescencia feliz de Rosalía, en una ciudad en la que ahora, más discretamente, aún cuentan el abolengo, la pureza de los apellidos y otros conceptos tradicionales. El apego a su cuenca natal y el contacto con el campo, que significaba también la cercanía de afectos con los abuelos y sus viejas historias, fueron los espacios predilectos en los que Lupe y Moisés sembraron en sus hijos el amor por la naturaleza y la apreciación por la belleza
del paisaje circundante. Lo confirma el autor en un párrafo de la página 24, cuando escribe: Rosalía, y en realidad todos nosotros, recordamos las puestas de sol únicas, irrepetibles, también las noches estrelladas que en el campo tan alejado de la civilización, con todas sus luces y estropicios, permite que se aprecie en todo su esplendor el brillo de millares de estrellas que la Vía Láctea nos mostraba en una franja luminosa que cruzaba el aterciopelado cielo, o la luna que nos iluminaba con toda su magia. Seguro que el espíritu de mi hija fue moldeado por esas experiencias de excelsa belleza. No se equivoca el doctor Arteaga, porque ella, cultora también de la prosa poética, en un párrafo de su primer libro, Horas, reproducido en la página 35 de este libro, resume así esos recuerdos. A ratos cierro los ojos y me sumerjo en ese mundo diferente, en el silencio de las hojas de pinos y eucaliptos. Imagino su olor y es tan fuerte esta atracción que tengo que salir a sentir verdaderamente la frescura de las gotas de rocío que ha derramado la noche, o aspirar y saturarme en el olor del bosque recién despierto. Aprendí a oír con el alma más que con los oídos. Al pasar las páginas del libro, sentimos crecer física e intelectualmente a Rosalía, primogénita de 4 vástagos procreados por Moisés Arteaga y Lupita Serrano. Y vamos conociendo las diferentes facetas en las que su inteligencia, aparejada al desarrollo de su sobresaliente personalidad, le fue abriendo espacios, haciendo de ella la maestra más joven de su promoción, siempre inclinada a las ciencias sociales y siempre orgullosa de su condición femenina. Obtuvo su título de abogada, luego el de licenciada en periodismo, que ejerció con mucho acierto, y comenzó a publicar sus primeros libros. Años más tarde, seguiría estudios de antropología en Brasil, estando embarazada, cuidados del medio ambiente, pedagogía y muchas otras asignaturas que junto a sus afanes de comunicadora la proyectarían dentro y fuera del país. Retomando la cronología de la obra, cuando llegó la etapa del amor, formó su hogar con el doctor Pedro Fernández de Córdoba, hombre de especiales cualidades y gran calidad humana, siendo en ese momento cuando encaró la primera responsabilidad social como esposa del entonces alcalde de la ciudad. Jubilosa recibió el anuncio de la maternidad y a su primer hijo, siendo al nacer el segundo niño cuando la vida iba a probar su temple frente a la adversidad. También es el capítulo donde el autor ha debido dejar su posición imparcial para narrarnos el drama que en su condición de pediatra, abuelo y padre vivió en aquel trance, del cual la familia pudo salir gracias a la extraordinaria fortaleza espiritual de Rosalía, que transformó el desgarramiento emocional por la pérdida de Jerónimo, su hijo especial, en un libro cuyo contenido es la más hermosa lección de amor y esperanza para otras madres de niños Down y para cualquier persona sensible dispuesta a apreciar la vida en toda su maravillosa expresión. He leído su maravilloso libro. Pudiera usted no escribir una sola línea más, que aquel bastaría para que su nombre figure de un modo permanente en la nómina de los grandes escritores del Ecuador. Jerónimo ha renacido en múltiples ediciones, ha sido traducido a varios idiomas y sigue viviendo entre las manos de miles de lectores. La frase pertenece al escritor lojano doctor Ángel Felicísimo Rojas. Con el nacimiento de Manuela y Daniel, que se sumaron a su primogénito, Pedro y Rosalía, su esposo, completaron una hermosa familia. Años después sobrevendría un divorcio cuyos detalles íntimos pertenecen únicamente a sus actores, y así lo ha respetado el autor. Este hecho marcará el inicio de otras etapas sumamente interesantes que no me detendré a reseñar para no caer en el pecado del que adolecen algunos presentadores, cuando en vez de suscitar interés por el contenido de la obra que han tenido el privilegio de leer, intentan lucirse recurriendo a la repetición de su lectura. Este libro, que recomiendo a quienes quieran seguir la huella de una mujer excepcional, es además una confirmación de la calidad de escritor que precede al doctor Moisés Arteaga Lozano,
Independientemente de ser el padre de Rosalía, el prestigioso médico cuencano ha dedicado muchos años a realizar sus afanes literarios. A su autoría pertenecen Pacha, la emperatriz, historia novelada en tiempos del Tahuantinsuyo; Agua de Toronjil, excelente novela histórica, enmarcada en el periodo de las luchas entre liberales y restauradores, que era como se autodenominaban los conservadores cuencanos; El último viaje y Al final del camino, también novelas, además del libro de cuentos Acoso sexual y otros relatos. En todos ellos apreciamos el buen manejo del lenguaje, mucha lectura, estudio y conocimientos de la historia, prosa fluida y a ratos poéticamente engarzada, y mucha honestidad de principios. Creo que es bajo ese desdoblamiento de su alma transparente que el doctor Arteaga se ha planteado humanas dudas y temores, cuando en la página 25 de esta biografía escribe: siempre me he preguntado si yo, en alguna forma, habré influido en la personalidad de mi hija, si simplemente he heredado mis genes o mi vida, si mis desvelos y cuidados han contribuido en algo a modelar su modo de ser, de pensar, de vivir. Y es la propia Rosalía quien, en un artículo publicado en Diario El Tiempo, con ocasión de la celebración de los 25 años de actividad profesional de su padre, le responde en este fragmento que él reproduce: te debo mucho, papá, no la vida solamente, sino la herencia de tu filosofía de vida, de esa ecuanimidad sincera, de ese sentido común bien entendido. Te debo tanto. Las horas de abnegación junto a mis hijos, el abrazo que tranquiliza y consuela en los momentos amargos, la comprensión del porqué de muchas cosas, de tantas. Parafraseando ese mensaje y aprovechando la oportunidad que nos ha dado el doctor Arteaga, debo decir que los ecuatorianos, sobre todo las mujeres ecuatorianas, te debemos mucho, Rosalía. Eres una auténtica líder con quien el país mantiene deuda pendiente por no haber tenido la entereza de apoyarte cuando las circunstancias y las normas constitucionales te condujeron a la primera magistratura que por derecho te correspondía, y en un trance confuso e inmoral la conducción de la República terminó en manos indebidas, enseñándonos cuán deleznables son las bases de nuestra frágil democracia cuando los intereses personales priman por sobre los de las grandes mayorías. Pero estás en el esplendor de la vida. Te lo dice objetivamente el autor de tu biografía, que es tu padre, a quien agradecemos la presentación del libro en Guayaquil, y te lo afirmamos miles de ecuatorianos conscientes del momento que vivimos. Quizás te anticipaste a tu tiempo, pero ahora posees vastas experiencias y nuevos conocimientos que hacen de ti un prototipo de guerrera de la libertad y de la dignidad nacional, personalidad respetada y respetable dentro y fuera del país. Este libro escrito, como dice su autor, con emoción, amor y pasión, finaliza precisamente con una frase que podemos interpretar como el mensaje para el futuro, cuando el doctor Moisés Arteaga escribe: aún podemos esperar mucho de esta mujer extraordinaria. Te esperamos, Rosalía, no lo olvides. Gracias.